Y esta noche estaremos tocando un tema interesante, un tema que a veces las personas no vemos más allá de los problemas ambientales que están pasando a nivel mundial. Problemas ambientales que lastimosamente algunos no nos damos cuenta por estar evocados a nuestras actividades o al vivir cotidiano el día a día. Sin embargo, esta noche vamos a hablar sobre la desertificación y sequía, un problema ambiental que ya se viene a nivel mundial. Y para ello tengo un invitado muy especial de nuestro país vecino Perú. Es el ingeniero Ricardo Bruno Lanzuri Montero, subgerente ambiental del gobierno regional de Huánuco, nombrado héroe de la tierra por la UNCCD. Más adelante le vamos a explicar qué es la UNCCD para que usted esté así al día de todas estas siglas ambientales. Ahí lo tengo ya, el ingeniero Ricardo. Muchísimas gracias por haberme aceptado la invitación y bueno, un abrazo fraterno desde acá, desde Bolivia, hasta nuestro hermano vecino Perú. De igual manera, ingeniera María Patiño, para mí es un gran gusto, ¿no? Poder conversar con ustedes, ¿no? A través de la Sociedad de Ingenieros Ambientales de Bolivia, ¿no? De la sede de Santa Cruz. Pues yo soy ingeniero ambiental, no tengo ya algo de 11 años de experiencia profesional, me he dedicado tanto al sector público como privado, y ahora he regresado realmente hace un par de semanas al sector público, a nivel gerencial en el gobierno regional de Huánuco, y pues estoy bastante gustoso, digamos, de poder aportar a varios problemas, ¿no? Y entre estos, definitivamente, hoy 17 de junio, desde el año 1995, desde que se firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas para la Desertificación, pues se celebra justamente el Día Internacional de la Desertificación y la Sequía, ¿no? Un problema que pues se está agravando año tras año, y si usted me permite, ingeniera, pues vamos a poder disertar al respecto y podemos responder sus preguntas y consultas, ¿no? Hace pues un par de años tuve la oportunidad de tener acceso a un concurso de la UNCCD. La UNCCD es la Convención Marco de las Naciones Unidas para la Desertificación, que es un grupo muy parecido al de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, ¿no? Donde se analiza el cambio climático, donde todos conocen las COP, que son las conferencias de las partes, pero este es otro tema donde la ONU también pues tiene injerencia y tiene esta convención donde varios países han firmado para poder, influir sobre estos problemas tanto como es la desertificación y la sequía, ¿no? Entonces empezaríamos un poco a conversar y a dilucidar en qué contexto es el que se desarrolla esta problemática. Debemos recordar, número uno, que tenemos un solo planeta. No hay planeta B, ¿no? Como por ahí hay hasta un sello, ¿no?, distintivo. De este planeta, el 30% de la superficie de este planeta es suelo. El resto es agua. Entonces, la problemática tendríamos que primero centrarla sobre un 30% de la superficie total de la Tierra. Entonces, una gran parte de este 30% está siendo afectado en casi todos los países. Casi ningún país realmente se está, de alguna forma, salvando de esta problemática, ¿no? Tanto la desertificación, que es un proceso que es tanto afectado a nivel natural, principalmente por una influencia climática, y por otra parte, pues la acción humana, ¿no? La desertificación básicamente es la pérdida total o parcial de la aptitud que puede tener productiva un suelo, ¿no? O sea, esa actitud que nos da el suelo a través de sus servicios ecosistémicos, pues se pierde, se degrada, sea de manera natural o sea de manera principalmente por una acción humana. Y por otra parte tenemos el caso de la sequía, ¿no? La sequía es uno de los desastres naturales más destructivos en términos de pérdidas de vida, realmente, ¿no? Debido a sus impactos, se ha perdido cosechas a gran escala, ha habido incendios forestales, y por supuesto también genera un problema relacionado con el agua, ¿no?, como es el caso del estrés hídrico. Esto definitivamente se exacerba ante este gran problema que tenemos global de la degradación ambiental. Entre el 70 y el 80% de los espacios naturales dentro de la Tierra están degradados. Entonces eso afecta muchísimo a tal punto que aumenta tanto la frecuencia y la gravedad de las sequías, ¿no? Se estima que desde el año 2000 esto ha ido aumentando en una proporción de un 29%, con casi 55 millones de personas afectadas cada año. Para el 2050,
Básicamente las sequías podrían afectar a unas 3/4 de la población mundial, ¿no? Y es un problema definitivamente global, es un problema muy urgente que se necesita abordar. Podríamos revisar algunas cifras, algunos mensajes también súper importantes. Por ejemplo, las sequías siempre han sido parte de, digamos, un proceso natural y parte de nuestra experiencia dentro de la humanidad, pero se han agravado, ¿no? Ahora son cada vez son peores, ¿no? Y también afectan a gran parte de las actividades humanas. Casi ningún país es inmune, ¿no? Así no hay vacuna realmente para la sequía, entonces casi ningún país es inmune a este problema, ¿no? Entonces a todos nos toca realmente prepararnos a diferentes escalas. Este año, definitivamente, a través de la UNSCD, se está, digamos, incidiendo sobre el papel de los gobiernos, ¿no? Cómo los gobiernos están planificando abordar esta problemática hacia el futuro. Les cuento un poco, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, se estima que alrededor del 40% del territorio nacional está afectado por un tema de desertificación y un problema que definitivamente también está relacionado con el agua, ¿no? Hace 2 semanas que estoy realmente muy involucrado viendo algunos temas en Bolivia, les soy sincero. Estoy revisando un poco el tema de las aguas residuales, un poco de la contaminación de sus cuerpos de agua. Y es bastante, ¿no? El caso de Cochabamba, ¿no? Y donde hay un río que está siendo afectado por diversas descargas de aguas residuales, tanto domésticas como industriales. Y eso me causa muchísima curiosidad, ¿no? Porque entendería que a pesar de que existe cierta regulación a partir del Ministerio del Ambiente y Agua, pues no hay un cumplimiento a nivel de provincias, de distritos, de los lugares donde se está generando aguas residuales, porque a nivel industrial no se está cumpliendo con ningún tipo de normativa de descarga y hay una descarga directa de estas aguas a los ríos, ¿no? Entonces está llegando eso a un problema donde afecta también el recurso hídrico, ¿no? Entonces la sequía definitivamente es desalentadora, por supuesto, ya que sus efectos sobre la vida y sobre los medios de subsistencia de las personas son devastadores. Pero creemos desde la ONSCD que es muy importante que con ingenio, con compromiso y solidaridad se puede abordar este problema con un relativo éxito, ¿no? Actualmente hay varias herramientas de estimación, de evaluación, digamos, de esta problemática. Existen soluciones. De hecho, este año el país anfitrión de este problema a través de la ONSCD es España, ¿no? Y España ha generado una serie de iniciativas, una serie de recursos que son muy importantes de imitar y de recoger, ¿no? Se pueden tomar medidas en todos los niveles y eso es importante que tengamos que reconocer, ¿no? Les cuento algunos datos muy importantes. Por ejemplo, la sequía, ya les había mencionado que genera grandes problemas hacia la vida, pero es tan mortal, para que tengan una idea, que desde el año 1970 hasta el año 2019, la sequía ha sido un gran peligro que ha provocado mayores pérdidas humanas, con un número aproximado de unos 650.000 muertos en ese periodo, solamente por este problema de la sequía, ¿no? Entre todas las muertes relacionadas con el clima durante este periodo, más del 90% se ha producido en países en desarrollo, como es el caso nuestro de Perú, como es el caso de Bolivia y como es gran parte de nuestro continente latinoamericano, ¿no? Entonces la sequía definitivamente es costosa, ¿no? Y esto está agravado, por supuesto, con la actual emergencia climática global, ¿no? que es, digamos, un tema que realmente finalmente funciona como un potenciador de otras problemáticas, ¿no? Entonces esta crisis climática, esta emergencia climática, está afectando también a escalas mayores, incidiendo sobre otros problemas que tenemos todos, digamos, en nuestro día a día, ¿no? La sequía afecta a todos, ¿no? A hombres, a mujeres, a niños, a niñas, pero sobre todo se entiende que al existir una gran brecha en la desigualdad de género, pues hay una afectación mucho más arraigada en, por ejemplo, las mujeres y de niñas de una manera desproporcionada. Todo en países emergentes,
estos sufren, digamos, mayores cargas y sufrimientos porque hay una afectación. O sea, si no hay agua, de hecho, aquí en mi país existe problemas como la desnutrición. Y es una desnutrición que llega a ser severa, ¿no? Entonces, esto se da por dos causas principales. Primero, porque no hay una buena alimentación. Pero el segundo problema, que alrededor del 50% genera una afectación, es por el agua. Y cuando hablamos de agua, hablamos de acceso a agua segura, ¿no? Entonces, ese problema tiene, digamos, una afectación en todas las escalas, pero hay una desigualdad, sobre todo en términos de género. Casi 160 millones de niños están expuestos a sequías graves y prolongadas, se estima, hacia el 2040. También se estima que 1 de cada 4 niños, ¿ya? Repito, 1 de cada 4 niños vivirá en zonas con escasez extrema de agua. Y eso es, digamos, algo que debería importarnos a todos, ¿no? Seamos especialistas, no seamos especialistas, seamos parte de un gobierno o no seamos parte de un gobierno. Se subestima las sequías, a veces no se ve como un problema, digamos, perenne, ¿no? Porque a veces se da en algunas zonas, porque principalmente se da realmente en algunas zonas donde la precipitación podría sufrir, pero realmente cuando se abre la sequía no se habla solamente de la escasez de lluvias, ¿no? Sino es la afectación y la degradación también de las tierras. Por eso existe esta relación entre la desertificación y las sequías, ¿no? Bueno, no sé, ingeniera, si tiene ahí por ahí alguna pregunta, tal vez. Ingeniero, para que quede claro a la audiencia, en cuanto la sequía y la desertificación son dos cosas distintas, nos decía, ¿no? En cuanto a la sequía, la falta, ¿no? Exacto, la falta de precipitaciones de lluvia, ¿no? En distintos lugares de las regiones, y además que la desertificación ya vendría a ser un problema ambiental en cuanto a la degradación de los suelos, ¿no? Ahora, ¿cómo el ser humano, ingeniero, está afectando a estos problemas ambientales? Pues de muchas formas, realmente. Tendríamos que empezar a hacer un análisis de justamente la forma de vida que tiene, digamos, el ser humano en todo el planeta, ¿no? Entonces, primero tendríamos que diferenciar que existen países desarrollados, de países no desarrollados o en vías de desarrollo, en los diversos continentes que tenemos, ¿no? Entonces, a partir de ese análisis tenemos que pensar que todos estos países realmente desarrollan sus actividades en un 30% de toda la superficie terrestre. El resto es agua, que son los mares. Entonces, en los mares existe, digamos, producto del desarrollo humano, producto de esa búsqueda del progreso humano. Actualmente se estima que 9.000 millones de toneladas de plásticos son almacenadas en los mares y océanos. Y esto conlleva un problema que está relacionado con los macroplásticos, los microplásticos y los nanoplásticos. Entonces, esos plásticos llegan nuevamente a la Tierra, generando, digamos, un ciclo. Ese es uno de los principales problemas que están afectando al planeta. Desde hace varios años, hay un instituto que se llama el Instituto de Stockholm. Ellos hacen una evaluación global de, digamos, lo que se denominan límites planetarios, ¿no? Y estos límites planetarios básicamente están definidos por ciertas cuestiones que nos llevan a esa forma de vida, cómo está afectando a todos los ecosistemas, a todos los sistemas de la Tierra, ¿correcto? Sean terrestres, sea a nivel de aire, sea a nivel de agua. Entonces, por ejemplo, para el año 2015, uno de los principales problemas que se avisoraba hacia el futuro estaba relacionado con la pérdida de la biodiversidad, con el incremento de los ciclos de, por ejemplo, el carbono o el fósforo, el mismo cambio climático. Pero sin embargo, muy recientemente, de hecho este año, se ha hecho una nueva evaluación y persisten los problemas antes mencionados, pero hay uno nuevo que se ha agregado en esa lista que está tomando un gran impulso, el cual se denomina nuevas entidades. Así se llama el límite planetario, ¿no? O sea, como decirle cambio climático, como decirle contaminación por químicos, que antes se denominaba así. Ahora esta denominación se llama nuevas entidades. ¿Qué significa esta denominación de nuevas entidades? Pues es básicamente toda la aplicación de sustancias químicas que están cada vez apareciendo nuevas, o otras que ya se han usado pero se modifican,
y eso está incrementando o generando efectos por bioacumulación, por bioaumentación, etcétera, etcétera, por una serie de procesos, pero que también, por ejemplo, considera los plásticos. ¿Y por qué se llaman nuevas entidades, no? Porque se ha llegado a explicar cómo estos problemas llegan a generar una afectación real sobre los sistemas terrestres, sobre su funcionamiento como tal. Entonces, eso es algo que deberíamos tener muy en cuenta, ¿no? La forma de vida que nosotros hemos, digamos, impulsado. O sea, recordemos una cosa, ¿no? En los últimos 50 años, o sea, en los últimos 50 años, ¿no? Tal vez alguna de las personas que nos está viendo, pues tiene 50 años, pero en estos últimos 50 años, jamás la humanidad ha estado tan cómoda. O sea, de hecho, tú ahora te vas a tu casa más tarde, o yo me voy a la casa, y pues tengo casi todo a la mano. Tengo agua a la mano, tengo alimento a la mano, o puedo cocinarlo fácil, tengo entretenimiento, tengo una serie de comodidades, ¿no? Como muchos de ustedes lo tienen. Entonces es muy sencillo, o es más fácil vivir, entre comillas, ¿no? Entre comillas es más fácil vivir. Y eso conlleva que realmente nos despeguemos de la realidad y de cómo ha habido una historia que ha generado una acumulación de problemas en el tiempo y que están teniendo ahora resultados, ¿no? Están teniendo efectos. ¿A dónde nos remontamos? Podríamos remontarnos a los años 1700, ¿no? 1750, la primera revolución industrial o la era preindustrial. Mucha de esta problemática definitivamente está relacionada con el concepto de producción. Claro, muchos me van a decir, pero también tiene que ver el tema de derecho de propiedad, ¿no? Porque la mayoría que discute es eso, ¿no? Como que el tema de propiedad o el derecho de propiedad ha roto todo, ¿no? Pero no es que sea así simplemente, ¿no? Definitivamente existe otra parte que es la suplencia de las necesidades humanas. Y en la búsqueda de cubrir esas necesidades, ciencias como por ejemplo la economía, ¿no? Tenían postulados como decir, los recursos son lineales, ¿no? O sea, los recursos son limitados, mientras que las necesidades son infinitas. Muchos de ustedes que habrán ido a alguna clase o a un curso de economía, pues podrán comprender esto. Sin embargo, eso es algo que en la actualidad es casi impensable realmente indicar que las cosas sean así. ¿Por qué? Porque las necesidades no pueden ser infinitas. Tiene que haber límites. Y ese es el gran problema de los modelos de desarrollo. ¿Cuál es el gran problema de la humanidad? ¿Cómo vive? ¿Cómo busca desarrollarse como especie? Porque al final somos una especie en este mundo. Entonces, en ese sentido, la gran mayoría de indicadores, por ejemplo, de progreso o de desarrollo, están relacionados a indicadores económicos. Creo que ese es un gran problema, ¿no? Claro, existen otras alternativas como indicadores por ejemplo, el índice de desarrollo humano, ¿no? O el índice de Gini, entre otros, que están relacionados más al bienestar humano, que es otro concepto, ¿no? Además del desarrollo. Pero realmente, en mi perspectiva, todos los modelos, incluyendo la gran economía circular, son modelos que están relacionados y basados en indicadores económicos, lo cual, lamentablemente, es un gran problema de visión de desarrollo. Existe una nueva tendencia, tal vez algunos la habrán escuchado, otros no, pero se llama la economía de la dona, que es algo que se está aplicando realmente de manera muy fuerte en Europa. ¿Cuál es la diferencia entre la economía de la dona y la economía circular? En que la economía de la dona sí pone límites. Esos límites planetarios que hemos estado hablando, los pone, cosa que la economía circular no. No los pone. No hay unos límites establecidos. Entonces yo creo que por ahí, ingeniera, tendríamos que empezar a tener una perspectiva de estos límites planetarios, entender que hay una historia donde el humano ha generado una huella que se ha acumulado en el tiempo y que genera los problemas que ahora tenemos, ¿no? A tal nivel que es muy probable, existe una gran probabilidad a nivel... Me van a disculpar un ratito que voy a conectar mi celular porque se me va a apagar. Un segundito nomás. Perfecto, entonces ingeniero, con esto vamos a aprovechar, nos vamos a un corte y ya volvemos con Ingeniería al Día. En su programa Ingeniería al Día, entonces estamos con el ingeniero Ricardo Bruno desde Perú, que él es su gerente ambiental del gobierno regional de Huánuco. Entonces, ingeniero, ¿cómo
podemos evitar la desertificación? Esfuerzo, nuevamente buenas noches con todos. Es un esfuerzo, gracias por la pregunta, es un esfuerzo que, digamos, tiene que ser de todos los estamentos, ¿no? Tanto a nivel de gobierno, como a nivel privado, como a nivel de la sociedad civil organizada, ¿no? Y por supuesto todas las personas, ¿no? Todos nosotros, todos los ciudadanos. Primero es reconocer que existe este problema, ¿no? Es un problema que pues en todo el mundo se da de diversas formas, por diversas causas. Por ejemplo, tanto Bolivia como Perú tenemos algunas similitudes, ¿no? Justamente por nuestra geografía, porque somos países hermanos, ¿no? De hecho, en algún momento en la historia fuimos uno solo, ¿no? Hay problemas comunes, como por ejemplo los problemas de salinización del suelo o sodificación del suelo. Por ejemplo, en mi país se estima que más de 300.000 hectáreas están afectadas por el problema de salinidad. Entonces, realmente es una serie de estrategias. Actualmente la UNSCD, con colaboración de varios países, están implementando justamente en el marco de la convención y la firma de esta convención, muchos países son parte, pues una serie de programas que atacan directamente esos problemas, ¿no? Como es el caso de, pues por una parte es comprender y realmente actuar frente al cambio climático. Eso es algo que directamente va a impactar sobre los problemas de certificación. Recordemos que ahí tenemos dos acciones, ¿no? Tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático. Y por otra parte, atacar justamente este problema que se viene hacia el futuro, que está relacionado con la seguridad alimentaria. Al no haber agua y al haber una menor calidad de nuestros suelos, pues directamente esto impacta sobre la calidad de nuestra vida. Entonces, empezar a reconocer realmente, porque recordemos que estamos en la década de la restauración de ecosistemas. Según los últimos informes, todos los informes y todas las estadísticas a nivel científico que se manejan, en promedio tendríamos un tiempo de 8 años, entre 8 y 10 años, para realmente tomar acciones para poder reducir los gases de efecto invernadero hasta más de entre 40 y 50%. Entonces, realmente el cumplimiento de varias acciones que están relacionadas, ¿no?, con la desertificación, es importante, primero, que los países tomen mucha atención sobre este problema, debido a que es un impacto cada vez mayor y cada vez más potenciado por problemas como el cambio climático. Entonces, recuperar las áreas degradadas que tenemos a nivel de suelo, y no solo el suelo, a nivel de recurso hídrico, porque finalmente recordemos que los sistemas ambientales están interconectados. Entonces, la afectación de la calidad del agua, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Empezar a recuperar nuestras cuencas altas, mejorando de esa forma los servicios ecosistémicos que brindan las cuencas, utilizando estos árboles nativos de las zonas para que funcionen como esponjas para poder aumentar ese caudal ecológico que tienen las cuencas, mejorar la calidad del agua, restaurar nuestros suelos, definitivamente, ¿no? Restaurar la calidad de nuestros suelos es súper importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, en mi país, que tenemos áreas de, pues, costa, sierra y selva, ¿no? O sea, la parte de la Amazonía, cada problemática, digamos, tiene sus propias particularidades, ¿no? Porque hablamos de diversas condiciones climatológicas, diversas condiciones de tipo de suelo, ¿no? En la Amazonía hablamos de suelos viejos, por ejemplo, en la costa hablamos de suelos jóvenes, y de igual forma pasa con la problemática que ocurre en Bolivia, ¿no? Tenemos el Valle Alto Andino, la parte del Chaco, y cada uno va a tener ciertas particularidades por su geografía, por su climatología. Entonces hay que atender esos problemas de acuerdo a cada realidad. Y sobre todo también empezar a poder ir aplicando, tanto a nivel de investigación como de proyectos públicos, pues estos proyectos que tienen que ver con la restauración de los servicios ecosistémicos, pues la restauración de la calidad de suelos, el mejoramiento y aseguramiento de acceso a agua segura. Realmente hay una serie de acciones que se pueden ir conectando, ¿no? Pero no va a ser posible si existe la actual desconexión que hay entre los diversos estamentos, ¿no? O
sea, el gobierno parece que estuviera divorciado de lo que de las personas, ¿no? Y la sociedad civil organizada, ¿no? Hablemos de las ONGs, las universidades que tienen un papel fundamental, no solamente en desarrollar investigación, sino también una proyección de proyectos, ¿no? Yo creo que ahí es donde tendremos que ir integrando a través justamente de mecanismos que permite actualmente los programas y proyectos que la UNSCE está alcanzando a todos los países a nivel global, ¿no? Pues atacar todos los problemas, ¿no? De diversas formas, o sea, me refiero, ¿no? En una ciudad, mejorar la calidad del aire, mejorar la calidad del agua, manejar los residuos sólidos, es fundamental para justamente ir ayudando a recuperar la resiliencia ambiental que tienen los diversos sistemas ambientales, ¿no? Entonces, cada uno tiene que hacer su parte, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de la afectación de las zonas agrícolas como tal, sino estamos hablando de problemas como la expansión urbana desplanificada, ¿no? O sea, sin planificación. Eso también afecta los cambios de uso de suelos, de hecho, en mi país, como pasa también en Bolivia, es uno de los principales problemas que generan gases de efecto invernadero. Entonces, atacar esos problemas, amigos de Santa Cruz, pues es súper fundamental para también atacar estos problemas que están relacionados con la desertificación y la sequía, ¿no? Perfecto. Ingeniero Ricardo, nos hablaba ahí que una de las consecuencias en cuanto a la sequía y la desertificación, entonces hablamos lo que es el cambio climático, nos decía también la expansión de la agricultura. Tengo una pregunta aquí del ingeniero ambiental Germán Jesús Jordán Uriona, un saludo desde acá de los Sete Marítima, una persona que realmente fue la que me ayudó a poder contactarlo. Muchísimas gracias, ingeniero Germán Jesús, por haberme ayudado a contactar aquí al ingeniero desde Perú. Entonces él pregunta, ¿qué perspectivas hay sobre la agricultura sostenible en pleno cambio climático? Gracias, Germán, muchas gracias. Pues, ¿qué perspectiva hay sobre la agricultura? Pues realmente ahí tendríamos que ver una perspectiva a nivel de manejo de país, ¿no? Te puedo hablar, número uno, de mi país, de Perú. Pues tenemos un gobierno nacional totalmente desorganizado. De hecho, actualmente, ya seguro ustedes también lo tienen presente, existe una alza global relacionada con los hidrocarburos. La matriz energética global está basada en hidrocarburos. Entonces, ese es uno de los principales problemas que tenemos que atacar a nivel global y a nivel de países, ¿no? Esto ha conllevado a que incrementen los precios de, digamos, la canasta básica, la canasta familiar de los alimentos. Y no solamente eso, ¿no? Realmente todo está encareciendo. Supongo, imagino, que en Bolivia está pasando algo muy parecido, como pasa en realmente todo el mundo. Y por otra parte, tenemos este otro gran problema que, aunque para muchos de nosotros sea indiferente, realmente tiene una gran afectación, que es la guerra que existe actualmente entre Ucrania y Rusia. Eso está afectando en la producción de fertilizantes, ¿no? Muchos de estos fertilizantes, recordemos que son de origen sintético, por lo que no hay una cultura instalada de manera real, hablo a nivel de gran escala, en los países como los nuestros, para poder suplir esta falencia de fertilizantes, ¿no? Hay varios cultivos, o sea, realmente es un tema complejo porque depende de cada zona, ¿no? Hay lugares donde, por ejemplo, se usan cultivos que no deberían aplicarse porque consumen mucha agua o porque consumen muchos productos que de repente no hay escasez, ¿no? O hay una alza de precios. Entonces, realmente es pensar en todas las alternativas que podría traer consigo, por ejemplo, implementar la agricultura urbana. Creo que esa es una solución muy interesante a analizar, donde los gobiernos tienen que, pues, dar todo de sí para pensar realmente en la alimentación del futuro, ¿no? Algunos, pues, realmente el caso de Bolivia es menos problemático a nivel de fertilizantes que en el caso de Perú, porque de hecho se está comprando fertilizantes a Bolivia, hay una producción allá, cosa que aquí no hubo planificación, hay una serie de problemas y eso conlleva a que, digamos, se vuelva más crudo este problema global
post pandemia, de hecho todavía estamos en pandemia, pero los efectos como tal a nivel económico, el problema de la guerra afecta, ¿no? Entonces se está hablando realmente de un futuro donde va a haber escasez de alimentos, ¿no? En todo el mundo. Claro, cada país va a abordar este problema y sus soluciones, pero realmente todo está relacionado, uno, al suelo, dos, a los tipos de cultivo, tres, a la disponibilidad de esos nutrientes o fertilizantes que necesitan los suelos para poder realizar, digamos, la producción de los diversos alimentos, ¿no? Entonces, hay una clara, y es algo que todos tenemos que tener presente, visión de muchos países y muchos empresarios de empezar a que crezca, digamos, algunas tierras agrícolas, ¿no? Pero ahí viene un dilema, ¿no? ¿Cómo producimos energía? Porque existe una gran parte también dentro de las energías renovables que está relacionado con la biomasa. No solamente hablamos de carbón, ¿no? Sino hablamos de otro tipo de biomasa que se utiliza para la generación energética. De hecho, hay muchos proyectos que utilizan biocombustibles, ¿no? Entonces, esos biocombustibles versus la producción alimentaria, ¿no? Es que, ¿qué produzco ahí, no? Exacto, como usted nos decía, ¿no? Sí. Perdón, ingeniero. Voy un poquito a resumir de todo lo que nos ha dicho para las personas que están en casita o nos están escuchando también por la frecuencia de 100.9 de Marítima. Nos hablaba también de estos impactos, ¿no? De la certificación. Las personas a veces pensamos, no, ¿qué impactos? No existe. Dejémoslo eso, la naturaleza ella va a hacer lo que ella pueda, se va a renovar, pero no, existen impactos en la desertificación, nos decía el ingeniero, y les voy a hacer mención uno de ellos, ¿no? La pérdida de especies animales y vegetales, la inseguridad alimentaria, la pobreza, migraciones forzosas, inundaciones, huracanes y contaminación del agua. Ingeniero, la pregunta: ¿la sequía y la desertificación podrían ser la próxima pandemia? De hecho, sí. Sí. Es algo que ya se viene dando hace muchos años y que está aumentando a niveles de efectos cada año, ¿no? Entonces, tenemos, o sea, lo trágico, digamos, de este problema es que causa una muerte directa, ¿no? O sea, tenemos cifras de más de 650,000 muertes, ¿no? Y esto puede recrudecer, porque recordemos que eso está definitivamente relacionado con un tema de vulnerabilidad. O sea, hay una gestión de riesgos que está de por medio, ¿no? Es un riesgo muy alto, y existe una vulnerabilidad que debería estar, digamos, respondida por una capacidad adaptativa, ¿no? Cosa que deberíamos definir por el nivel económico, el nivel de capacidad humana, o sea, de talento humano que se tenga, y es por ahí donde estamos flaqueando, sobre todo en nuestros países, ¿no? Algunos no tenemos dinero, y sobre todo, o sea, yo creo que hay que decir las cosas como son, ¿no? Que lamentablemente, pues, las autoridades de hace muchos años, por ejemplo, en el caso de mi país, me retrato, ¿no? Desde hace, no sé, 10, 20, 50, 60 años, desde ese entonces, todos los presidentes que ha habido en mi país hasta el momento están presos o están muertos o se han suicidado porque eran corruptos, ¿no? Incluyendo el presente, ¿no? Entonces, o sea, realmente creo que existe una gran desconexión de las personas con la realidad. A veces muchos criticamos, ¿no? Oye, ¿por qué vas a votar? O ¿por qué no te metes a la política? No, eso no me gusta, no me interesa. Pero entonces, ¿cuándo las personas buenas van a involucrarse en estos temas para arreglar las cosas? Porque, o sea, yo entiendo que en todo este contexto, y eso en casi todo mi país, existen muchas autoridades que son corruptas. Pero mientras haya eso, pues el resto es bien complicado, ¿no? Hay un efecto que es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Que está relacionado con los conflictos sociales. Porque recordemos que el cambio climático es un potenciador de estos problemas. Entonces, por lo cual, si no se ataca realmente también el cambio climático, pues esto va a ser más intenso y más grave cada vez. Y respondiendo a la pregunta, pues consideraría de que sí es otra de las pandemias, ¿no? Sin olvidar los propios virus que podrían aparecer o reaparecer, ¿no? Y no solo virus, ¿eh? También existen las bacterias y superbacterias que podrían afectar nuestra salud, ¿no? De hecho, hay otro gran problema que tendríamos que tomar en cuenta todos en Santa Cruz y en todo el mundo, y a Radio Marítima, de todo lo que nos escuchen,
es relacionado con los contaminantes emergentes, ¿no? Esos contaminantes que nadie sabe qué son, ¿no? Porque son emergentes, son nuevos, relativamente nuevos, ¿no? Y casi siempre, si analizamos nuestras, por ejemplo, ustedes en Bolivia, como aquí en Perú, como en casi todos los países, no digo todos porque hay algunos que no tienen, la verdad, existen normas de calidad, ¿verdad? Existen los estándares de calidad ambiental para el aire, para el agua, que son normas de referencia, que en muchos casos se toman valores de la OMS, de otros países. A veces los países hacen investigación y desarrollan sus propios estándares. Entonces, sucede que estos estándares están relacionados a parámetros. Ustedes, por ejemplo, cuando ven la calidad del agua, empiezan a ver una serie de parámetros, ¿no? Exacto, comparamos con la ley 1333 de medio ambiente, ¿no? En la cual tenemos los diferentes pero ¿qué pasa ahí, factores. ingeniera? Que no están contemplados contaminantes que son emergentes. Entonces, ahí es un tema de planificación, es un tema que tenemos que empezar también nosotros los ingenieros de cualquier área, ¿no? Todos los que realmente nos interesa empezar a pensar de que esas normas de referencia no son suficientes para hablar de calidad de vida. Así es, la necesidad de poder actualizar ya las normativas ambientales, ¿no? A través de la necesidad actual y los problemas ambientales que estamos viviendo ya en este 2022. Y como nos decía, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas nos dice que ya para el año 2050 las sequías afecten a más de las 3/4 partes de la población mundial. Es correcto. Es correcto y es súper grave, ¿no? Entonces, realmente el caso normativo de Bolivia es bien particular. Es muy particular porque, yo he tenido oportunidad de visitar varios países, México, ¿no? Conocer, digamos, normativas. Ahorita estoy trabajando en algunos temas en Bolivia que me interesa resolver. Yo principalmente trabajo con tecnología y me interesa resolver porque, de hecho, el año pasado han sacado ustedes una guía con la ayuda del gobierno español sobre el tema del agua, ¿no? Seguro ustedes ya lo habrán revisado, ¿no? Y esta guía, pues, básicamente está relacionada cómo mejoramos el tema del agua con lodos activados, ¿no? Como pasa en España, que no funciona, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es muy necesario empezar a aperturar más y hacer muchos cambios a nivel normativo, ¿no? Creo que hay ya hay mucho desfase en términos de tiempo y de impactos que existen en diversos problemas. En el caso de Perú hay mucha normativa, no digo que sea la mejor, pero porque hay ciertos parámetros que realmente están por encima de lo que recomienda OMS en algunos casos, pero creo que en el caso de Bolivia sí se necesita hacer mucho más cambios, ¿no? Aperturar, sacar nuevas normas, actualizar mucho de esa información y sobre todo empezar a pensar en esas cosas que no contemplamos, ¿no? Por ejemplo, deberíamos tener pendiente abrir esas listas de contaminantes para empezar a incluir contaminantes emergentes. Por ejemplo, en el caso de las aguas residuales existe una lista roja de ciertos contaminantes que deberían ser analizados, ¿no? Cosa que no pasa, ¿no? Cosa que no ocurre en ningún gobierno. Entonces, son cosas que deberíamos ir incluyendo, ¿no? Pero eso no solamente pasa en el agua, definitivamente también pasa en el aire, también pasa en términos de calidad de suelo, que es justamente el por qué hoy, 17 de junio, estamos hablando sobre la desertificación y la sequía, ¿no? Estos grandes problemas que directamente generan pérdida de vida. Así es, ingeniero. Entonces, con esto, ingeniero, nos vamos a un corte y ya volvemos con Ingeniería al Día. Su último bloque del programa Ingeniería al Día. Recordarles a las personas, ¿no?, que esta noche hemos estado hablando con el ingeniero Ricardo sobre la sequía y además de la desertificación siendo un problema ambiental. También la ONU nos dice que el número y duración de la sequía han aumentado un 29% desde el 2000 y día a día hoy más de 2.300 millones de personas sufren problemas a causa de la escasez del agua, nos decía. Bueno, ingeniero Ricardo, con esto entonces, ¿qué más podemos hablar en cuanto a la escasez del agua, ¿no?, que se está dando también y viviendo a nivel mundial? Por supuesto, ingeniera, ¿no? El agua pareciera que fuese un recurso muy, muy, muy grande, ¿no? Porque tenemos un 70% de la superficie de la Tierra que es agua. Pero esta principalmente está a nivel de los océanos y mares, por lo cuanto es agua salada. Que estamos hablando en concentraciones entre 35.000 a 40.000 partes por millón de sales.
Es un problema que podría ser resuelto a través de tecnología, pero que esa tecnología, digamos, aún, a pesar de todos los avances, sigue teniendo limitantes, ¿no? Tecnologías como, por ejemplo, la aplicación de osmosis inversa involucra que haya una filtración, digamos, una separación de estas sales del agua, pero que genera, digamos, finalmente una saturación del lugar donde se hace la retención de las sales. Eso incrementa, digamos, en el tiempo los costos. Pero es muy probable que vayamos hacia ese sentido, a menos que empecemos a hacer una gestión y manejo adecuada del agua. Y eso involucra de que exista una protección de las cuencas altas, o sea, de toda la cuenca, desde la parte alta hacia la parte baja, pero un enfoque principal en la protección de las cuencas altas, donde podamos, digamos, captar la mayor cantidad de agua. Porque recordemos que la gran cantidad de agua que viene a nivel superficial muchas veces se pierde, o a nivel de infiltración, o a nivel de escorrentías que finalmente van a parar, en el caso, por ejemplo, de nuestro país, al mar. Mucho eso se pierde, ¿no? Más del 50%. Entonces, es un problema que está relacionado con la falta de infraestructura, con la falta de planificación, con la falta de integración y de gestión a partir de una cuenca, de visión de cuenca. Esto que relaciona que tengamos que, por ejemplo, tener un reaprovechamiento del agua residual, por ejemplo. No simplemente esto se vuelva un problema donde es vertido sobre cuerpos de agua naturales, como es el caso que está pasando en Bolivia, en Cochabamba, sobre este río, pero pasa también aquí en Perú y pasa en muchos lugares del mundo. Entonces, esa gestión del agua tiene que llevar este nombre muy claro: acceso a agua segura. Así es, ¿no? Y además también recordar a las personas que ningún país es inmune a la sequía, nos los hace recordatorio la ONU, y además que el tema en cuanto a la desertificación en este día es superando juntos la sequía. Por eso hemos invitado aquí a ingeniero Ricardo Bruno desde Perú, para que así podamos hablar ya de este tema y que las personas le puedan dar ya más énfasis y preocupación a estos dos temas. Entonces, con esto, ingeniero, hemos llegado ya a finalizar el programa Ingeniería al Día. Su despedida, por favor, y un mensaje a la conciencia de todas las personas que nos están escuchando. Por supuesto, muy agradecido a usted, ingeniera Patiño, ¿no? Un abrazo muy fuerte a todos los hermanos de bolivianos que me están escuchando. Muy especial abrazo a los amigos de Santa Cruz, por supuesto. Espero muy pronto poder visitarlos, ¿no? Y poder hacer intercambios. Y quiero dejarle este mensaje final a toda la población, ¿no? No se olviden, amigos, que a este mundo hemos venido a morir. Tú has nacido para morir, como yo. Somos aves de paso nada más. Y dejamos una huella en el mundo. Tú decides cómo la dejas. Hasta ahora, lamentablemente, por toda nuestra especie, la huella es negativa. Y muy, muy negativa realmente. Hay personas, como en el caso de nosotros, que nos dedicamos, estudiamos a nivel científico, a nivel de ingeniería, cómo poder abordar y resolver estos problemas. Pero no es suficiente, amigos. Es necesario que cada uno, como ciudadano, empiece a ejercer su responsabilidad social individual. Y que las empresas ejerzan su responsabilidad social empresarial. Y que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer, sin estar robando, ¿no? O sea, dejemos de estar promoviendo rateros en nuestros gobiernos, votando por personas que tienen problemas con la justicia. O sea, exploremos, que nos importe un poco más nuestra vida y la vida de las futuras generaciones. Entonces recuerden eso nada más, nadie aquí es inmortal. Y realmente, si queremos vivir de una manera, digamos, relativamente cómoda, como en estos últimos 50 años, pues deberíamos preocuparnos, número uno, por la salud de los ecosistemas, porque la salud de los diversos ecosistemas es el reflejo de nuestra salud. Y el actual reflejo de cómo se encuentra tu río en tu ciudad, cómo están las calles llenas de basuras, no es más que otra cosa que reflejo de tu corazón, y te lo digo así. Así que con este mensaje, pues espero que podamos empezar a despertar y a cambiar y que nos importe realmente la vida. Muchísimas gracias. A los amigos de Bolivia, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero Ricardo Bruno. Entonces, un abrazo desde acá, desde Bolivia, desde el departamento de Santa Cruz hacia Huánuco, Perú. Con esto entonces y este mensaje, nosotros nos despedimos y bueno, será hasta un próximo encuentro. Que tengan muy buenas noches y bendiciones.